Y voy a mostrarles entonces, para quien no ha revisado todavía la plataforma, esta información. Entonces, ya estamos en la segunda mitad de nuestro curso. El capítulo cambió, ahora es el número 3. Haremos en la semana 7, la actividad va a ser un cuestionario en SCORM, y el capítulo del libro se llama Gestión Social y Administración Pública, y el tema se llama Fundamentos Políticos Internacionales del Desarrollo Sustentable. Ahorita vamos a aclarar esos detalles. Y como ustedes pueden ver, esos fundamentos políticos se relacionan con las cumbres mundiales de la ONU en materia ambiental, en este caso, como nos corresponde. La primera, el 72 del siglo anterior, en Estocolmo, Suecia. La segunda, en el 1992, en Río de Janeiro, Brasil. Y la siguiente, en el 2002, en este siglo, técnicamente, en Johannesburgo, Sudáfrica. Y luego la que hubo en Río de Janeiro por segunda vez en 2012. Y aparte de este tema, vamos a ver también los compromisos internacionales para la adaptación de la atmósfera que se han firmado, y que son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de Montreal sobre sustancias que reducen la capa de ozono, y una cooperación ambiental México, Estados Unidos y Canadá, que era antes en el TELECAN, ahora es en el TEMEC. Y también una Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza en el Programa Ambiental Frontera 21. Pues son parte del tema, y los objetivos que estamos pretendiendo que se puedan cumplir, pues ahí está, es que se pueda analizar y comprender ese contexto internacional de lo que es desarrollo sustentable, aprender también cómo el derecho internacional ambiental está relacionado con la legislación y el derecho ambiental en México a través del cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales. Y también que se reconozca la importancia y el alcance de los compromisos internacionales para la protección de la atmósfera, en los que México ha firmado, ratificado y ha legislado, y también ha participado activamente. Y se concientice este, ustedes, en este caso, de que junto con todos los actores de la sociedad, ¿sí?, tenemos el deber y compromiso de participar en el logro de los objetivos 2030, objetivos de sustentabilidad 2030, los ODS 2030. Muchos de ustedes en sus síntesis comentaban esta situación, ¿sí?, de que hay que estar conscientes de participar eh, para, para hacer un cambio realmente, para hacer algo mejor en nuestra sociedad. Entonces, continuando con la revisión de la plataforma, tenemos que los requisitos es revisar la información que está en el paquete SCORM y luego contestar el cuestionario al finalizar la preparación. Esta vez son 10 preguntas, lo que tienen que ustedes contestar, y luego ya el tiempo máximo para hacer su cuestionario vence el 7 de noviembre a las 11:55. Les he puesto ahí un recurso del documento de lectura, mismo tema, ¿sí? Esta vez no hay una presentación, sino un documento, porque la presentación ya está en el paquete SCORM. De todas maneras, les puse la lectura correspondiente al libro y las páginas que son de este tema. Y ya más abajo aparece la tarea en la cual está el paquete SCORM. Se le da clic aquí y ya nos abre para realizar la actividad. Ahí está. Y entonces ustedes pueden entrar en vista previa y poder revisar la información que está en este paquete para ustedes. Ahí vamos a esperar un momento a que se cargue.
Bien, ahí está. Y aparece aquí que yo revisé antes. Le voy a decir que no. Entonces, aquí está para ustedes toda la información, ¿sí? De principio a fin, toda la información. Y las preguntas también, y los recursos y los videos. Entonces, esto que está aquí lo vamos a revisar nosotros en clase, pero yéndonos a nuestra presentación, ¿sí? Que sería a partir de aquí. Entonces, aquí iniciamos nosotros. Aquí no cambié las aulas, pero bueno, aquí no estamos ahorita. HIJKLR2. No están las aulas de EFR porque ellos tienen clase mañana. Y de aquí te. Entonces, volviendo a la presentación, ahí está. Ya lo habíamos comentado que ese es el tema y que vamos a revisar tanto las cumbres mundiales como los compromisos internacionales para la protección de la atmósfera. Déjenme ver quién está ingresando. Ok. Bien, entonces, continuando con la presentación, vamos a ver lo siguiente. Esto ya lo revisamos, los objetivos. Ahora vamos a ver las indicaciones. Ya saben ustedes, es revisar la información y luego hacer el cuestionario, revisar los recursos que están aquí, ir dándole clic a esos links para poder aprender un poco más, tener más información al respecto. Y ahorita vamos a entrar en detalle a informarles un poco más acerca de por qué se le llama fundamentos políticos del desarrollo sustentable. Entonces, como introducción, tenemos que la importancia de este concepto, de este paradigma realmente, es un paradigma, un modelo de acción, de desarrollo social y económico que cuida lo ambiental. Entonces, la importancia es porque implica una justicia social, ¿sí? Que busque que la paz y el bienestar social sean frutos de la justicia para todos. Es importantísimo que haya justicia en cualquier sociedad para pensar que efectivamente se tiende a lo que es la sustentabilidad en su propio desarrollo. Y la otra cuestión que implica es un cuidado y una protección ambiental, de modo que los recursos que estén disponibles ahora también lo estén para las generaciones que siguen. Y si algo sucede y tiene que ser, y está en nuestras manos y hay que hacerlo, hay que restituir esos daños, esos ecosistemas dañados, y hay que cuidar sobre todo la biodiversidad, porque una vez que se extingue una especie ya no hay manera de recuperarla. Poblaciones se pueden perder, pero la especie no se puede perder. Es más, me digo esto de perder poblaciones, pero ni siquiera tampoco eso. Hay que cuidar siempre la biodiversidad. Y otra implicación es que la riqueza debe ser distribuida de una forma equitativa para hablar de un crecimiento económico con la característica de bienestar social. Esto es muy importante que se cumpla, ¿sí? Para pensar en que estamos tendiendo a la sustentabilidad. Y además se requiere de integrar la cultura y a integrar en ella, ¿sí? La educación ambiental en todos los niveles y en todas sus modalidades, porque estamos hablando de que hay modalidad formal, como ahorita en esta clase, eh, eh, no, no formal, en cualquier tipo de situación, en trabajo y en redes sociales, y también la informal, que también se da en redes sociales y se da en la comunidad. Y luego tenemos también que esta cuestión de la sustentabilidad implica una participación democrática y a la vez comprometida de todos los habitantes. Y no decimos ciudadanos solamente, sino habitantes, niños inclusive. Pero en caso de ciudadanos es importante porque entonces se forma lo que se llama gobernanza
que es una modalidad en la que toda la gente que quiere y puede participa en políticas públicas con el gobierno. Y entonces las políticas de gobierno se hacen políticas públicas. Por eso se habla de gobernanza. Entonces, desde la cumbre de Estocolmo en Suecia en el 72, se declararon los principios del desarrollo y se ratificaron en cada cumbre posterior, que fue la siguiente en 20 años después, en Río de Janeiro, Brasil. Y luego, 10 años más tarde, Johannesburgo 2002, y 10 años más tarde, Río de Janeiro 2012. Entonces, estos principios de declaración de cada cumbre son la base de lo que se llama principios del desarrollo sustentable. Y a partir de la cumbre de Río de Janeiro en el 92, se fueron planteando acuerdos internacionales vinculantes que obligan a los países que firman y ratifican con su firma. Y esos acuerdos fundamentan lo que se llama el derecho internacional en materia ambiental. Y las resoluciones de esos acuerdos son los fundamentos políticos internacionales de desarrollo sustentable. Es decir, los acuerdos internacionales dan lugar a los fundamentos políticos, que es el tema que nos corresponde ahora revisar. Por esa razón asociamos estos fundamentos con los acuerdos y los acuerdos con cada una de las cumbres, ¿sí? Ahí está. Bien, es importante para mí que me digan si esto último señalado está claro, de que los fundamentos, que nuestro tema, que es fundamentos políticos internacional sustentable, está claramente vinculados con los acuerdos internacionales y esos a la vez tienen que ver con cada una de las cumbres que han tenido lugar en la ONU. Entonces pregunto, ¿eso sí está claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien, entonces avanzamos. Y tenemos ya el contenido del tema, hablándolo como subtemas, que son las cumbres mundiales de la ONU en materia ambiental. Las conferencias tienen ciertos lineamientos. Primero, la convocatoria de parte de la ONU, secretario general, y luego los instrumentos que se van a tener que implementar para hacer la conferencia. Y luego ya en la conferencia, las declaratorias que se formulan a través de las mesas de trabajo y, en su caso, planes de acción y también programas de trabajo para llegar a acciones concretas que se hablen en las declaratorias. Y entonces esto ha ocurrido en cada una de las cumbres. Ahorita vamos a revisar una por una. Aquí está señalada las 4 y vamos a ver entonces la de Estocolmo 72. Estas son las fechas, son los días en que estuvo la conferencia y los instrumentos, ¿sí? Que es justamente lo que se determina que va a ser la base de la acción, ¿sí? Fueron los siguientes. Una declaración con 26 principios. Esto es muy importante. Las declaraciones no son vinculantes, pero son muy importantes porque se establecen los fundamentos, perdón, se establecen los principios, no fundamentos, los principios de la conferencia. Y bueno, también hubo como un instrumento derivado en esa cumbre, un plan de acción, ¿sí? Con 100 recomendaciones, pero son 10 para lo que es el medio ambiente. Y también se creó un programa, ¿sí? De Naciones Unidas sobre el medio ambiente. En español, aquí está, PNUMA. En inglés es UNEP. Entonces, estas son cosas importantes que se derivaron de esa cumbre, la primera cumbre. Recuerden ustedes que antes de esta cumbre había una presión muy intensa que se llamó la crítica ambientalista para que los gobiernos revisaran la situación de contaminación y contaminantes en el mundo. Así que esta cumbre primera fue muy importante, y aquí lo dice,
es para proteger, para preservar y restaurar el medio ambiente, ¿sí? De ahí la importancia de esta cumbre de Naciones Unidas, la primera. Y luego vamos a revisar que a partir de esta conferencia de Estocolmo se produjo un desarrollo muy, ahora sí que sin precedentes, porque no había antes precedentes, y fue espectacular en lo que se refiere a derecho ambiental internacional. El derecho ambiental mexicano, en materia ambiental, es un derecho que surge de la legislación interna, pero que deriva de acuerdos internacionales. Es decir, derecho ambiental internacional es primero y en secuencia y consecuencia es el derecho ambiental mexicano. En el caso internacional se materializa en instrumentos de naturaleza declarativa que serían no vinculantes, pero también hay otros que son acuerdos vinculantes. Y en este caso de Estocolmo, más adelante se hizo una Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados que tiene que ver con lo que se hizo previamente en Estocolmo. Hay una liga de esto en los recursos, ustedes la pueden revisar. Otro resultado es un principio de conducta en el ámbito del medio ambiente en materia de conservación armoniosa de los recursos naturales, compartidos por 2 o más estados, es decir, países. Y luego también resultó la Carta Mundial de la Naturaleza, que fue adoptada en una resolución de la Asamblea General 10 años más tarde, en el 82. O sea, del 72 al 82, y pasaron 10 años, y en ese año 82 ya se hizo la adopción de esa Carta Mundial de la Naturaleza. O sea, es muy importante lo que se hace de manera declaratoria porque da las bases posteriores a los acuerdos vinculantes. Ahora, continuando, tenemos que se fundó este programa, el PENUMA, y el PENUMA actúa como un catalizador, es decir, apoya a los gobiernos, ¿sí? Igualmente puede ser un abogado en problemas entre países ambientales y también es un facilitador, ¿sí? Para el uso racional del medio ambiente mundial. Y desde luego pensando en que el desarrollo debe de ser sustentable o sostenible. Entonces, la labor del PENUMA es evaluar las condiciones y las tendencias ambientales a nivel mundial o a nivel regional o a nivel nacional. Igualmente, elabora instrumentos ambientales internacionales y nacionales. Y también fortalece las instituciones para la gestión racional del medio ambiente. En este caso, la semana número 5, revisamos instituciones ambientales en México. Entonces, el PENUMA tiene una historia ya de haber contribuido con todo esto al desarrollo y la aplicación del derecho ambiental, ¿sí? Porque tiene una labor normativa y también de facilitación de plataformas intergubernamentales, de modo que se puedan elaborar acuerdos, principios y directrices multilaterales sobre el medio ambiente y tiene por objeto hacer frente a los problemas ambientales mundiales. Entonces, en el caso de México, hay una oficina del PENUMA, ¿sí? Para impulsar proyectos de conservación del medio ambiente. Y también ahora a lo que se llama el cambio climático. De hecho, hay ahora una cumbre COP26 de cambio climático. Y siguiendo, la cumbre que se hizo en Río de Janeiro en el 92 fue después de 20 años de la primera. Y esa cumbre fue del 3 al 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Igualmente, se tomaron como principios la declaración anterior de Estocolmo, pero la nueva declaración de esta conferencia se denominó Carta de la Tierra, ¿sí? Y esta fue la toma de conciencia de parte de gobiernos y también de los ciudadanos. En este caso, se suscribieron convenciones globales sobre cambio climático y biodiversidad. Hay que apuntar lo siguiente, esta cumbre, como segunda cumbre, tuvo ya más impacto, tuvo ya más efecto y más trabajo generado.
porque en esta cumbre, aparte de estas convenciones globales de cambio climático y biodiversidad, también se adoptó lo que se llama programa Agenda 21, Programa 21 o Agenda 21, que es un programa de acciones para promover la sustentabilidad en todos los países del mundo. Y para cada país había que hacer una agenda propia. Aquí en México se llamó Agenda desde lo local, fue una aplicación de la Agenda 21 de la ONU y esa fue la que se utilizó en nuestro país y ya hubo un cambio, ahora se llama distinto, lo veremos en la semana número 11 o 12 para no atiborrarles de información. Y también en esta cumbre se creó un mecanismo institucional dentro de estas Naciones Unidas que se llamó la Comisión para el Desarrollo Sustentable. Esa sigue siendo vigente, la CSD en español. Entonces, continuando con la información de esta cumbre, los principios que se declararon en la conferencia fueron 27 principios. Todo esto está en los links que aparece más abajo. Ustedes los pueden revisar. Yo he tomado simplemente 4 de esos 27 porque son referencia. El principio número 1 es que los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sustentable. Es decir, no es el ambiente, no es la economía, sino los seres humanos, el centro de la sustentabilidad. Y tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Por esa razón, en la Constitución Política Mexicana hubo que agregarle esto mismo como un derecho. Y luego en la LEGEPA igual se le colocó como parte de los artículos de la LEGEPA. En el principio 3 se establece el derecho al desarrollo, ¿sí?, que debe de ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y también las ambientales. O sea, aquí sí ya se habla de una de las dos, o de las dos, tanto para las generaciones presentes como las futuras. Y en el principio 8 está establecido que para alcanzar el desarrollo sostenible y para también tener una mejor calidad de vida, para todas las personas, los gobiernos de los estados, es decir, de cada país, deberían reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo no sostenibles y sí fomentar políticas también demográficas apropiadas. Muchos de ustedes lo comentaron en su síntesis de lo que se refiere a población y sobrepoblación, de que es importante la educación sexual y es importante la planificación familiar para reducir el riesgo de una explosión demográfica. Pero aún cuando claro, si se tiene un hijo o dos, aún así, tantos que somos ahora, aparentemente va a ser duplicación en un tiempo de la población. Pero sería mucho más si tuviéramos 3 o 4 hijos en cada familia. Desde luego que cada pareja decide, ¿sí?, si es que lo hace, respecto a la familia que puede tener. Luego, el principio 22, tenemos que las poblaciones indígenas y las comunidades que ahí viven, ¿sí?, lo mismo que otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente. Lo mismo en el desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen conocimientos y tienen prácticas tradicionales. Algunos de ustedes en su síntesis no le dieron importancia a esto, otros sí lo hicieron y fue muy importante que lo hicieran. Reconocer el valor de las comunidades indígenas y pueblos indígenas, aunque estén marginados, de todas maneras ellos tienen una gran riqueza cultural y prácticas tradicionales que son importantes para la sustentabilidad. Inclusive en los videos que están colocados como recursos aparece esa revisión de un principio al respecto. Luego lo verán en los videos. Continuando con la lectura de este principio 22, los estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad. En México ya está esto, ¿eh? Y también apoyar, reconocer la cultura, ¿sí?
No obstante la marginación que ustedes saben que existe, esto está reconocido. Lo mismo los intereses de los pueblos. Y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. Pueden ustedes revisar, por ejemplo, las tribus yaquis en este periodo de gobierno, cómo han sido atendidas. Lo mismo que en el sureste. Ahora, hablando, por ejemplo, de los resultados concretos de esta cumbre, tenemos que hubo dos convenciones. Una es sobre cambio climático, que ahorita están en convención, por cierto, la 26, y otra que es de la biodiversidad. Recuerden que en México tenemos el INEC, lo vieron ustedes en la semana 5, INEC, y como institución de ecología y cambio climático, y también vieron lo que era la CONABIO, que es una institución que trabaja en la biodiversidad. Entonces, tanto el INEC como la CONABIO son instituciones que se derivaron a partir de estos acuerdos, ¿sí? De la cumbre de Río de Janeiro, del 92. Entonces, en esa convención se decía que nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito el desafío de nuestro tiempo, que es el cambio climático. Lógicamente que esto está apoyado, es político, pero igual está apoyado por científicos. Algunos científicos no están de acuerdo con esto porque se dice que el cambio climático es de mayor referencia con cuestiones del sol más que del calentamiento global generado por los gases de efecto invernadero. Esos sí son reales, sí es cierto de que contaminan y generan más calor, pero de que impacten en el cambio climático no es tan seguro. De que sí impactan, en en los fenómenos meteorológicos, sí, ahí sí, pero no tanto en el cambio climático. Es cuestión de política también. Entonces, siguiendo con la revisión de la información, tenemos que cada día en diferentes puntos de la geografía mundial, el planeta nos manda mensajes sobre las transformaciones enormes que está sufriendo. Y aquí lo dice, cambiantes pautas meteorológicas, que inclusive de esos ciclones tan intensos, categoría 3, e incluso desde la 1, amenazan la producción de los alimentos. Y ya lo comentábamos en lo que sería la macroecología, el aumento del nivel del mar, ¿sí? Y esto incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas, el daño a nivel macro. Y bueno, los efectos del cambio climático afectan a todos, de modo que las medidas que se tomen deben de ser drásticas y deben de ser ya. Esto lo vamos a revisar en los acuerdos que te refieren al cambio climático y también a los gases que dañan la capa de ozono, ¿sí? Entonces, los hechos, ¿sí? Y que los científicos inciden y que son de utilidad para atender de raíz y el problema en escala, es que la concentración de gases de efecto invernadero, los GEI, en la atmósfera terrestre, están vinculados con la temperatura media mundial de la Tierra. Esto sí es cierto, ¿sí? Y esta concentración ha ido aumentando progresivamente desde 1776, en que se inició el uso industrial y la revolución industrial. Y se ha medido entonces la temperatura de ciertos años a la fecha. Y estos gases, el que más abundante existe es el CO2, que resulta de la quema de combustibles fósiles, porque el CO2 que resulta de la respiración de seres vivos no se puede considerar. Ese sí es natural y a su vez los árboles
utilizan ese dióxido de carbono para su propio mantenimiento y para la formación de nutrientes, de modo tal que es una situación de toma y daca entre las vegetaciones y los seres vivos heterotróficos, y lo mismo las industrias. Pero si deforestamos y generamos más CO2, ahí sí estamos en problemas. Por esa razón es que no hay que deforestar o bien reforestar, además de utilizar combustibles fósiles. No pueden tener uso de combustibles fósiles si no se reforesta. No es conveniente. Hay que tener las dos, ¿sí? Para reducir las complejidades de estos gases de efecto invernadero. Ahora, el otro programa que comentamos hace un momento, el programa 21 o Agenda 21, es un plan de acción, es exhaustivo, tiene 4 aspectos, tiene muchos indicadores y muchos parámetros, y este programa tiene que ser adoptado por todos los países. Dice aquí universal, pero más bien es internacional. Y tiene que ser adoptado de forma nacional y también localmente, ¿sí? Por todos los sistemas de Naciones Unidas, gobiernos y grupos principales de cada zona. Les comentaba, para nuestro país se tomó este programa 21 a partir del 2004, si no mal recuerdo, y se llama Agendas de lo Local. Entonces, este programa 21 aborda los problemas más acuciantes, actuales, y trata de preparar al mundo para los desafíos del próximo siglo, es decir, para el siglo en que estamos nosotros, del 2000 a 2000 en adelante, hasta el 2099. Y este programa refleja un consenso mundial y un compromiso político al más alto nivel, ¿sí? En materia ambiental. Su ejecución con éxito incumbe a cada gobierno, implica estrategias, planes, políticas y procesos, ¿sí? Tanto nacional como municipal. Son de capital importancia para conseguir esto. Y desde luego la cooperación internacional debe apoyar y complementar esos esfuerzos de cada país. Y en ese contexto, el sistema de Naciones Unidas tiene una función clave que desempeñar, ¿sí? Y bueno, existen otras organizaciones internacionales, otras regionales y otras subregionales que también pueden contribuir en este esfuerzo. Asimismo, se debe alentar la participación más amplia del público y la participación activa de las organizaciones no gubernamentales y otros grupos que también tienen que ver, ejemplo, las empresas. Entonces, todo esto ya está planteado, se ha ido modificando, se ha ido haciendo cada vez más amplio, de más prácticas, mejores prácticas, y se ha ido avanzando. Y para eso, bueno, se creó un mecanismo institucional que se llamó la Comisión para el Desarrollo Sustentable o Sostenible, la CSD, en el 92, para asegurar que la conferencia tuviera seguimiento referente a este programa, ¿sí? Agenda 21, para supervisar y dar cuenta de que se realicen los acuerdos en la escala local, es decir, municipal y nacional, lo mismo que regional o internacional. Entonces, el acuerdo del 97, ¿sí? Aquí está la resolución, llevó a cabo una revisión o plantea que sería una revisión de cada 5 años de los progresos de la Cumbre de la Tierra, ¿sí? Entonces, a los 10 años se hizo otra cumbre en Sudáfrica, esto lo vamos a revisar. Y esta división sostenible forma parte también del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, que está con su sede en Nueva York. Y esa división promueve el desarrollo sostenible, prestando servicios sustantivos de Secretaría a la Comisión para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Entonces, esa es la vinculación entre la división y la comisión, porque la comisión es un foro de alto nivel, ¿sí? Que examina y supervisa los progresos conseguidos a nivel nacional, a nivel regional e internacional en esta ejecución de este programa, ¿sí? Y esta comisión se reúne todos los años en Nueva York
Esos trabajos se organizan en ciclos de cada 2 años y hay un periodo de sesiones de examen y otro de formación de políticas. Entonces, es un trabajo muy intenso a nivel internacional, muy importante, que se ha establecido a partir de las cumbres. Y bueno, aquí está una lista de documentos, pero a su vez todos ellos son un link, todos son un link para ustedes, ¿sí? Son documentos que resultaron de esta conferencia de Río de Janeiro en Brasil, ¿sí? Aquí aparecen las siglas, CENUMAD, Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Aquí ya se incluyó el término desarrollo. En la anterior de Estocolmo nada más era el medio humano, pero el medio humano implica medio ambiente y también sociedades humanas. Y aquí están entonces, como comentaba para ustedes, cada uno de los nombres son también un link, ¿sí? Para cada uno de ustedes. Pueden revisarlo con calma, ¿sí? Aquí están todos los links. Y en Johannesburgo, ¿sí? Fue la tercera cumbre en el 2002, ¿sí? Igualmente, en Johannesburgo tomaron la declaración previa de Naciones Unidas y la adoptaron como propia, ¿sí? Y entonces aquí aparece, ¿sí? La declaración de Johannesburgo sobre desarrollo sustentable, ¿sí? Toma desde nuestros orígenes, es decir, desde Estocolmo, luego Río de Janeiro, hacia el futuro. Es decir, aquí está, de Estocolmo a Río de Janeiro a Johannesburgo. Ese es el proceso. Nada de lo que se hizo antes se pierde ni se elimina, al contrario, se retoma. Y entonces los documentos, aquí están, los desafíos que enfrentamos, otro documento, o declaraciones. Y luego la otra parte de esa declaración se llama nuestro compromiso con el desarrollo sustentable. Y otra parte de la declaración es el multilateralismo como parte de un proceso hacia el futuro. Es decir, la multilateralidad entre países es el futuro de Naciones Unidas. Y finalmente, en esta declaración está la parte que se llama hacer que suceda. Y para que suceda, bueno, pues hay un plan de implementación de Johannesburgo, ¿sí? Son medidas muy importantes que están establecidas en ese plan de implementación. Y en esa cumbre de Johannesburgo, bueno, pues se tuvo justamente una oportunidad más para revisar los trabajos que se habían hecho en 10 años previos y poder apoyar a cada nación. Entonces, la guía para lograr ese desarrollo fue a partir de Río de Janeiro, ¿sí? Y siempre hay más por hacer. Entonces, en Johannesburgo, lo que se espera es implementar ese plan de acción para continuar trabajando por cada país, ¿sí? Y bueno, también hay otras conferencias en materia de financiación, ¿sí? Y una de ellas, la última, bueno, la del 2002 fue celebrada en Monterrey. En esta cumbre se habla justamente de cómo se financia el desarrollo, ¿sí? Cómo se puede implementar lo financiero en las resoluciones de la ONU de materia ambiental. Entonces, el objetivo de la cumbre de Johannesburgo fue renovar el compromiso político para desarrollo sustentable. Es importantísimo esta frase, renovar el compromiso político. Entonces, y se alenta mientras tanto a que los gobiernos, sociedad civil, las empresas, a que presenten iniciativas para hacer acuerdos de colaboración, a través de los cuales se aborden problemas específicos y también se busque tener resultados, ¿sí? Que sean medibles y esos resultados mejoran las condiciones de vida de la gente en todo el mundo. Es decir, ya aquí se habla de una participación más concreta de todos a través de programas de colaboración. Entonces, esta cumbre es un paso adelante que llevará los conceptos a la práctica. Es decir, el programa 21 tenía que aplicarse ya y se revisó en esta cumbre, ¿sí? Porque ese programa sigue siendo un proyecto y guía muy importante. Aunque ahora hay que decirlo, ya tenemos también lo que se llama los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2030. Pero el programa 21 fue la base para lo que siguió después. Entonces, este programa declara que ninguna nación
puede alcanzar estos objetivos por sí sola, pero todos juntos podemos hacerlo. Y ese programa 21 va a ser la base para la elaboración de iniciativas tangibles que den resultados. Luego vamos a revisar lo que continúa históricamente. Entonces, aquí se presenta este plan de implementación de Johannesburgo, y aquí les muestro los capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y todos ellos tienen que ver con cada una de las cuestiones importantes. Por ejemplo, erradicar la pobreza. También está en los objetivos del 2030. Recuerden que vamos por tiempo. 2002 es Johannesburgo y en el 2012 es Río de Janeiro. Y en el 2015 se establecieron los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Entonces, pero previos a ellos hubo unos objetivos del 2000, del milenio. Entonces, continuando con esta revisión, el capítulo 3 es la evolución de las modalidades de consumo. Ustedes revisaron lo que se llama el consumismo o consumo masivo como parte de las problemáticas socioeconómicas. Y bueno, hay que revisar todo eso, hay que ver cómo se va a consumir, cómo se va a producir y de qué manera podemos nosotros adoptar un consumo responsable y las empresas una producción responsable. Es decir, empaques bioamigables, presentaciones con una cantidad tal que reduzca los costos y empaques que sean convenientes y que se puedan incluso gestionar. Ya también aquí tiene que ver mucho el municipio y sus reglamentos para la disposición final de los residuos que se generan urbanamente. En el capítulo 4 está la protección y gestión sobre la base de recursos naturales para el desarrollo económico y social. Capítulo 5, la dinámica demográfica, porque no se puede olvidar que esta dinámica demográfica es importante para la sustentabilidad. Es decir, no podemos hacernos viejos como sociedad sin tener generaciones siguientes. Y no podemos tampoco tener una sobrepoblación porque tenemos problemas de sustentabilidad. Tiene que ir todo bajo planificación. El capítulo 6, protección y fomento de la salud humana. Y el capítulo 7, desarrollo sostenible de los pequeños estados insulares en desarrollo, que solo tienen problemas de inundaciones cuando se incrementa el nivel del mar. En el capítulo 8, la integración de medio ambiente y desarrollo en la adopción de decisiones. En el capítulo 9, que tiene que ver con lo siguiente, que es protección a la atmósfera. Y luego lo que sería medios de ejecución. Cómo se harán todos los planes que se implementan en la cumbre de Johannesburgo. Y luego, en el 2012, tuvo lugar la conferencia de Río de Janeiro por segunda vez, por eso el logo aparece como Río más 20. Del 92 al 2012 son 20 años, por eso es Río más 20. Y se llamó también el futuro que queremos. Es decir, ya todo el mundo de acuerdo tiene que saber a dónde nos vamos a proyectar como humanidad. Y ya se habla entonces de que se pretende, ¿sí? Se pretende establecer en un documento llamado Futuro que Queremos las medidas claras y prácticas para implementar la sustentabilidad en todos los países y en todas las regiones y en todos los estados de cada país y municipios. Entonces, la conferencia de Río de Janeiro se enfocó en dos temas principales que fueron la economía verde, es un concepto reciente, y también en la erradicación de la pobreza, ¿sí? Dentro de este marco institucional de desarrollo sostenible, es decir, economía verde, es decir, economía y medio ambiente, y erradicar la pobreza. Son tres cuestiones juntas, es economía, ambiental y justicia social. Entonces, los Estados miembros acordaron iniciar un proceso para desarrollar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que iban a basarse en los previos, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto fue en el 2000. Y para el 2015 ya se desarrollaron los siguientes, que son los ODS, que son los vigentes ahora, ODS al 2030.
Y se planteaba que en el 2015 al 2030 estos objetivos debían cumplirse en todos los países y para cada país. Volviendo al documento, el futuro que queremos, aparecen los capítulos 1, 2, nuestra visión común, y 2, renovación del compromiso político. Y vienen los incisos A, B y C. Y tenemos también otros incisos. Bueno, vamos a ver, A, B, C. Se reafirman los principios de Río del 92 y también los planes de acción anteriores. ¿Sí? Se fomenta la integración, la aplicación y la coherencia, ¿sí? De lo que sería la evaluación de avances logrados hasta el momento, lo que queda por hacer, y también la aplicación de los resultados de las principales cumbres. Y luego tenemos en el inciso C la participación de los grupos principales y otros grupos interesados. Como parte de la renovación del compromiso político. En el capítulo 3 de este documento está la economía verde, el contexto de desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En el capítulo 4, el marco institucional de desarrollo sostenible, ¿sí? Con 5 incisos que son fortalecimiento de las dimensiones, que son 3, social, ecológica y económica, de la sustentabilidad, el fortalecimiento de mecanismos intergubernamentales, desarrollo sostenible, y luego el pilar ambiental, que es la base de este contexto de la sustentabilidad. Lo mismo, o sea, y eso es importante decirlo, lo ambiental no se puede dejar de lado en ningún país del mundo. Nuestro país ha tenido muchos problemas, lo ambiental, pero ya es algo serio y formal en este gobierno, lo ambiental. Por más que digan los medios de comunicación que no es cierto, es parte de la infodemia. Ahora, tenemos también en el inciso D, instituciones financieras internacionales y actividades operacionales de las Naciones Unidas. En el inciso E, hay 3 niveles, que sería 4, es el regional, el nacional, el estatal y el municipal. ¿Sí? A todos los niveles se tiene que revisar marco institucional de desarrollo sostenible. En el caso nuestro, la agenda de lo local ya cambió, ahora se llama Programa para Desarrollo Municipal. Y en el capítulo 5 está el marco para la acción y el seguimiento, con 2 incisos, que son las esferas temáticas y cuestiones intersectoriales y objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Ya están incorporados aquí, el capítulo 5 como marco para la acción. Y el capítulo 6, medios de ejecución, que implican la financiación, la tecnología que se desarrolla, creación de capacidad, el comercio internacional o nacional y el registro de los compromisos. Y bueno, hasta ahí terminaría la cuestión de las cumbres, que como lo dijimos, son el fundamento político internacional de desarrollo sustentable. Y luego vienen ya los compromisos, y en concreto estamos hablando de lo que se creó en el 92, que es la Convención Marco para el Cambio Climático. Y de aquí se generó el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. El segundo compromiso es el Protocolo de Montreal sobre sustancias que dañan la capa de ozono, que la reducen. Son 2 cuestiones. Aquí son gases de efecto invernadero y acá son sustancias que dañan la capa de ozono. Son otro tipo de químicos que también son industriales. Y luego el programa que ya existe y que se renueva en el TEMEC, que es un programa de cooperación ambiental México, Estados Unidos y Canadá. Y concretamente en un programa bilateral de la frontera, que sería la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, y el programa ambiental Frontera 21, que son 2 cuestiones que están entre Estados Unidos y México. Vamos a revisar la información entonces que tenemos nosotros. Y veremos lo que podamos, porque el tiempo se nos va avanzando. Esta convención fue firmada en el 92, lógicamente que México acudió a la cumbre y firmó, y luego se ratificó
la participación del país ante la Organización de Naciones Unidas en el 93. O sea, en el 92 se firma porque fue la convención y luego ya en el 93 se ratifica que se participa. Ahora, ese protocolo, ¿sí? Ya entró en vigor hasta el 2005 para quienes lo ratificaron. O sea, hay una pausa de tiempo entre que se firma, se ratifica y luego entra en vigor, ¿sí? Pero una vez que entre en vigor, ya es parte, el caso de México ya es parte de lo que se llama la Constitución política. Tiene es un acuerdo internacional, tiene el mismo rango que la Constitución política. México lo firmó en el 2000 o entró en vigor en el 2000, ¿sí? Ahora, algo que está relacionado con esta firma fue lo que es lo que ahora se llama el Protocolo de Kioto, Japón. En este protocolo se define la arquitectura del mercado de carbono, estableciendo objetivos cuantificados de reducción de emisiones para los países desarrollados y también los mecanismos de mercado diseñados para minorar el costo de su implementación. Son cuestiones administrativas, son cuestiones de financierismo, son cuestiones de política económica, que todas están relacionadas. Es decir, los países desarrollados pues no pretenden dejar de tener el uso de combustibles fósiles para su generación de energía. Por esta razón se hacen compromisos con un plazo de tiempo para llevarlos a cabo, pero a la vez se busca que otros países puedan a su vez quitarle esa responsabilidad y se llaman mecanismos de desarrollo limpio. Estos mecanismos permiten que proyectos de inversión elaborados por países de desarrollo puedan obtener ingresos económicos adicionales a través de la venta de créditos de carbono, que se llaman certificados de emisiones reducidas, ¿sí? Entonces, al mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, se puede tener el certificado, o bien secuestrando dióxido de carbono de la atmósfera, se consigue. Entonces, países que, por ejemplo, tengan la opción de reforestar, podrían ser los que capten dióxido de carbono, lo secuestren, y que otros países que no lo pueden hacer y que tengan que utilizar combustibles fósiles, bueno, se genere un certificado de modo tal que se pueda transferir tanto dinero como tecnología de un país a otro como pago de este mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, además de los compromisos de mitigación de países desarrollados, ¿sí? El protocolo de Kioto promueve el desarrollo sustentable de países en desarrollo. El caso de nuestro país está en el 5º lugar a nivel mundial en desarrollo de proyectos de mecanismo para desarrollo limpio. Y, por ejemplo, son áreas en las que se habla de recuperación de metano. Esto de recuperación de metano se refiere a que el gas metano que se produce en los rellenos sanitarios se puede utilizar y de esa manera evitar que se emita a la atmósfera. Recuerden que revisamos nosotros en la semana número 4 que el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua son 3 de los gases de mayor impacto de efecto invernadero. Entonces, si se logra reducir la emisión de metano, se puede tener entonces acceso a estos mecanismos. Lo mismo, utilizar energías renovables, como sería el caso de la hidroeléctrica, también inclusive la solar y la eólica. Y también otras áreas, como sería la eficiencia energética. En este caso, se desarrollaron electrodomésticos con menor gasto de energía, los inverter, que se llama así esta tecnología, y igualmente los focos ahorradores. Y también procesos de producción industrial con reducción de contaminantes o concretamente de CO2. Y también áreas como sería el manejo de desechos,
como es en todo caso los rellenos sanitarios y lo mismo también lo que se llama disposición final de residuos tanto sólidos como de manejo especial y de residuos peligrosos. Entonces, es un trabajo conjunto que se tiene que hacer para reducir los gases de efecto invernadero. Y aquí están, por ejemplo, ya mencionados, decíamos, vapor de agua, dióxido de carbono, el metano. Y aparte, el óxido de nitrógeno, que surge de la quema de combustibles fósiles, y lo mismo el ozono troposférico. Entonces, este protocolo de Kioto se adoptó en el 97 en Kioto, Japón, es decir, 5 años después de la cumbre del 92, y entró en vigor en el 2005. Ahora, ya tenemos ahorita la COP26. La COP26 se refiere a Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático. Y en el caso de la Conferencia 18, ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto. Vamos a ver qué resulta de la COP26. ¿Sí? En la COP18 ratificó la vigencia del 2013 al 2020. Estamos en el 21. Por eso es que la COP26 debe tener resultados en estos días. Ahora, el protocolo de Kioto ha logrado que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir compromisos ambientales. Ha logrado que las empresas también tengan el medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de inversión y han logrado que se fomente la creación del mercado de carbono, cuyo fin es lograr la reducción de emisiones al menor costo. Es algo importante esto del mercado de carbono, porque permite que algunos que no pueden evitar generar gases de efecto invernadero, otros países lo puedan hacer y tengan entonces un intercambio de bonos de carbono, recibiendo otros beneficios como tecnología e inversión económica. Y en el caso, por ejemplo, de esta convención marco, ¿sí? Aquí hay unos datos de que el mercado de carbono se mantiene en una situación contraída, expectante y con precios bajos. Y aquí tenemos esta información de que los beneficios económicos de Rusia para ratificar el protocolo de Kioto, debido a la oferta de créditos de carbono, harían inminente que ratifique el protocolo, ¿sí? Ahora, en el mercado de bonos de carbono hay incertidumbres, ¿sí? En ese mercado global de carbono, debido a la percepción de que en el futuro las restricciones a la emisión de gases serán mayores. Es decir, vamos a ver qué pasa en esta COP26, qué es lo que se resuelve al respecto. Ok, eso lo vamos a revisar entonces en próximos días. Estén pendientes ustedes de las noticias en el sentido de la COP26. Aquí tenemos una información de estos mecanismos de desarrollo limpio. Inclusive en la Semarnat, página de Semarnat, aparece esta información, ¿sí? De cuáles son esos mecanismos, y son proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero que se financian por países que están desarrollados, y va vinculado a países en desarrollo. Es decir, estos mecanismos de desarrollo limpio es un procedimiento, ¿sí?, que está en el protocolo de Kioto, en el cual países desarrollados pueden financiar proyectos de mitigación, ¿sí?, en países en desarrollo, para poder cumplir con sus compromisos en el protocolo de Kioto. Voy a mostrarles en la siguiente diapositiva, ¿sí?, la información de qué proyectos se hacen aquí en nuestro país derivados de este protocolo de Kioto. Está el de cogeneración de energía eléctrica, distribución de electricidad, eficiencia energética, emisiones de gases industriales, emisiones fugitivas, la eólica, la geotérmica. Todas son una serie de proyectos que pueden recibir el beneficio de lo que se llama mecanismos de desarrollo limpio, los MDL, ¿sí? Bueno, el tiempo se nos terminó, la información aquí está para ustedes, pueden revisarla en la paquetería SCORM,
y pueden revisar también este video que está grabándose. Adelante con preguntas y quien tenga que irse a otra clase, pues igual, adelante. Maestro, buenas noches. Yo tengo una duda. Sí. Hicimos una actividad de un resumen hace 2 semanas precisamente y no se nos ha calificado. ¿Esa No. sí no la van a contar como tal o no se va a calificar? Sí, debo hacerlo. Ah, ok. Entonces, Entonces no que está calificado. el trabajo es demandante, es mucho trabajo lo que me toca hacer, ¿sí? Por eso adelante, que va muy bien, por eso me he tardado. Ok, El perfecto. Storm Muchas es gracias. súper rápido, el Storm de volada se califica, Sí, pues ¿sí? es Adelante, Lucy. automática. Ok, gracias, muy Automático. amable. De nada, al contrario. Pero Profe, les la comento, a presentación de partir de ahorita, mañana, perdón, la sí, presentación de ahorita está en a partir de recursos. mañana ya voy a dedicarme a calificar los resúmenes. Sí, no está en recursos todavía porque está en paquete SCORM. Es decir, en el paquete SCORM hay información que ustedes van a revisar. Ahí está todo. Por eso no la puse en recursos, porque está en el paquete SCORM. Pero sí puse Ok, un documento. Sí. O sea, esta va gracias. a quedar nada más aquí en el video. No va a haber una presentación en diapositivas. Es el paquete SCORM y este video. Adelante, Isabel. Isabel Aguirre, ¿querías decir algo? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, estoy viendo lo del calendario para la siguiente semana. Dice que vamos a hacer una línea de tiempo Sí. y dice que se trata ¿es precisamente de todo lo que hemos visto o es de otro tema que va a subir la siguiente semana? Del tema de la semana. Ok, me imaginé, porque tiene otro nombre, otro tema. Otra pregunta, dice ahí que es en equipo, ¿es correcto? ¿Es en equipo, es correcto? Pregunta, ¿los equipos los va a formar usted o los vamos a...? No, ya desde el principio del trimestre, cada uno de ustedes se incorporó en equipos. Vamos a usar los mismos que tenemos. Muy Sí, si bien. ya los tienen, sí. Y para reportar, por ejemplo, tu equipo, ¿cuántas aulas incorpora? Pues nada más una. Nosotros somos en el aula J y Ah, bueno, no hay ningún inconveniente. Eh, lo hacen en equipo y reporta uno del equipo, pero nombra a todos los integrantes en la de hecho presentación. ya trabajamos en equipo con la maestra de matemáticas y fue Ah, esa misma dinámica. ok, sí, el Bien. equipo ya Bueno, está. esa era la duda únicamente. Muchas gracias. Al contrario, si alguien no tiene equipo, por favor, es momento de decirlo. ¿Alguien no tiene equipo de los presentes? Parece que todos tienen. Qué bueno, qué bueno. Sí, entonces decía, si el equipo, por ejemplo, se integra por compañeros del aula H, I, J, K, L, R, no hay ningún inconveniente en que así se establezca. Pero en este caso, uno de cada aula lo reportará en su aula. Será el mismo trabajo. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tengo a la vista Fátima, Eric, John y Isabel, Karina y Enrique. Y ellos son todos de grupos distintos, aulas distintas y colaboraron en el equipo. Bueno, Enrique va a reportar para su aula el mismo trabajo que hicieron todos, lo mismo Karina para su aula e Isabel para su aula. Es decir, aunque todos lo hayan hecho el mismo trabajo, pero cada quien reporta para su aula, cuando se integren varias aulas. ¿Sí? Y así reportan en el documento todos los alumnos y su matrícula y el aula que pertenecen. Pueden colaborar a través de Drive o del WhatsApp, como ustedes lo quieran, les facilite más. Inclusive hay una modalidad de trabajo aquí en la universidad, voy a mostrarles porque ustedes quizás no lo han trabajado.
A ver, vamos a ver esta modalidad. Semana 7. Ajá. Ah, pues no lo hice bien. Activar edición. Ahora sí. Es decir, yo podría, para la semana 7, proporcionarles una posibilidad que se llama wiki. En esta wiki, todo mundo puede colaborar escribiendo aquí lo que está aportando. Y entre todos aportan y hacen un documento. Entonces se llama wiki colaborativa y pueden hacerlo en esta misma página de la universidad. Y la otra sería el Drive y la otra sería el WhatsApp, ¿sí? Depende de cómo quieran ustedes. Si algún equipo quiere hacerlo en Wiki, nada más me dice y yo se los incorporo en la página, en el aula, ¿sí? Pero si no, lo pueden hacer por Drive o por WhatsApp, como ustedes organicen, ¿sí? Es abierto. Muy bien, preguntas referente a cuestiones de las tareas o cuestiones del examen o cuestiones del tema de ahorita. Nada. Muchas gracias, ¿Comentarios? profe. No, Que tenga maestro, buena noche. gracias. Bueno, ok, nos veremos el próximo día martes. ¿Sí? Gracias, buenas Nos noches. despedimos. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, sí, cómo no. Que esté muy bien. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Buenas noches. Adelante, Gracias, profe. Bye bye. Saludos. Cuídense mucho.